Acompáñame allí al libro de los Hechos en el capítulo 9. Vamos a mirar un pasaje a partir del verso 26. Pero hoy nuestra reflexión va a girar en torno a un cuestionamiento. Y un cuestionamiento bastante sencillo, pero necesito hacer una explicación previa antes de que entremos en materia. ¿Qué piensas de la iglesia? ¿Qué piensas de la iglesia? Y bueno, la aclaración primera que quiero hacer, cuando hablamos de iglesia, el término general, el término más amplio de iglesia, ¿la iglesia qué es? O mejor, la iglesia ¿quién es? La iglesia es Cristo, su cuerpo del cual es la cabeza. Pero hoy quiero que hablemos de iglesia en el otro uso que encontramos en el Nuevo Testamento, que es la iglesia como congregación, la iglesia que se reunía en Corinto, en Éfeso, en Colosas, y se refería a ese grupo que se reunía en una localidad en particular. Ahí, o digamos alrededor de esto es que va el cuestionamiento. ¿Qué piensas de la iglesia? Y vamos a tratar de mirar algunas posturas que el texto nos permite apreciar para finalmente articular toda una manera de ver la iglesia y nuestra relación con esa expresión de la iglesia, reitero, en su sentido congregacional de iglesia local, ¿sí? Entonces, acompáñame allá al capítulo 9, vamos a leer a partir del verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Saulo acaba de ser salvado casi que en forma intrépida por los discípulos en Damasco. Recuerdan, fue bajado de una cuerda dentro de una canasta porque los judíos radicales en Damasco habían diseñado un complot para matarle. Ahora viene a Jerusalén y yo trato de pensar en lo emocionante que era ir a Jerusalén. Les he contado que tuve en una ocasión la oportunidad de conocer el templo, el lugar donde comenzó toda la historia de la iglesia cuadrangular a nivel mundial, y estar ahí fue realmente emocionante. Conocer ese escenario, caminar por ese sitio que fue icónico y donde todo realmente comenzó. Y por eso cuando escribía pensaba en que probablemente algo así invadió el corazón de Saulo cuando llega a Jerusalén. Era ahí el lugar donde la iglesia había comenzado, y sobre todo encontrarse con las personas que todavía lideraban esta etapa inicial. Ahí en Jerusalén estaban los apóstoles, aquellos que caminaron al lado de Jesús, aquellos que lo escucharon directamente sus enseñanzas. Y la emoción de venir a Jerusalén para Saulo seguramente contrastaba con la incertidumbre de su recibimiento. Este nuevo discípulo, Saulo, había sido transformado por el poder de Dios y ahora intenta juntarse con los demás discípulos en Jerusalén, pero no iba a ser nada sencillo. Saulo está plenamente consciente de lo que ha ocurrido en su interior, pero también entiende la prevención de los que lo conocen. También entiende que
la fama que le antecede es de un hombre que ha precedido la persecución hacia la iglesia. A través de un celo enfermizo, Saulo intentaba acabar con la iglesia. Él entiende que va a haber resistencia a su llegada a Jerusalén. Y Lucas nos regala a través de este relato de transición. ¿Y por qué menciono que es de transición? Porque si ustedes observan, este paso por Jerusalén se constituye en un periodo transicional en la vida de Saulo, que es enviado posteriormente a desarrollar el ministerio, el gran ministerio del apóstol Pablo. Pero ahí, en un relato sencillo como el que acabamos de leer, Lucas nos regala una cantidad de lecciones. Por ejemplo, la expectativa que tenemos frente a las personas que tradicionalmente han sido nuestros enemigos. ¿Cómo lidiamos con aquellos que, reitero, tradicionalmente han sido nuestros enemigos? ¿Cómo lidiamos con el pasado de quienes Dios añade a la iglesia? ¿Cómo ser una iglesia anfitriona para recibir a aquella persona que Dios ha transformado? ¿Cómo mirar la iglesia como un escenario de crecimiento, de comunión, de preparación para todo el que llega? ¿Y cómo ser una iglesia que protege, pero que también envía? Pero hoy quiero enfocarme en la postura de nosotros. ¿Qué postura vamos a asumir frente a la iglesia? Por eso nuestro encabezado en esta mañana es: ¿qué piensas de la iglesia? ¿Qué piensas de la iglesia? Hoy es fácil encontrar en redes sociales los que yo llamo los filósofos o los teólogos de las redes sociales, que critican, que señalan, que cuestionan la iglesia como si fuera una entidad independiente de mí mismo. Cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando de mí mismo. Por eso a veces todo ese boom de las redes sociales que, reitero, señalan, critican y todo lo demás, la iglesia es Cristo mismo, su cuerpo. Pero como te mencioné al principio, hoy quiero que nos acerquemos al texto mirando la iglesia en su dimensión congregacional. Este es el reto puntual que Saulo enfrenta. Saulo ha sido alcanzado por Dios, ha tenido un encuentro con el Señor, pero ahora enfrenta el desafío de vincularse, conectarse con la iglesia en Jerusalén. Este hombre llega allí a Jerusalén y, como dato curioso y a la vez desafiante, lo primero que hace es buscar la iglesia. Saulo pudo haberse refugiado diciendo: no, yo sé que allá no me van a aceptar, yo sé que allá todo el mundo conoce lo que yo he hecho en el pasado y todo lo demás. Pero Saulo se va directamente a la iglesia. La vinculación es inmediata. Esa iglesia que, como vimos en los primeros capítulos de Hechos, no era una iglesia perfecta, pero es que en su dimensión congregacional la iglesia no es perfecta. Y quiero destacar 3 posturas que podemos asumir frente a la iglesia. Y de alguna forma cada una de ellas nos dan 2 opciones. Ahora vas a entender un poquito a lo que me refiero. Vamos a mirar 3 posturas, pero en cada una de esas posturas tú tienes 2 opciones. O asumes esta o asumes la otra. Y de alguna forma Saulo modela para nosotros una manera concreta, clara, de asumir una postura frente a la iglesia del Señor en cualquier circunstancia. Otra vez, porque pensamos que cuando las circunstancias son placenteras, cuando nos va bien, cuando nos tratan bien, cuando nos sentimos a gusto. Pero ¿qué postura debo asumir frente a la iglesia? No importa la circunstancia que esté atravesando. Entonces, vamos a mirarlas una a una.
La primera de ellas la vamos a llamar prevención que separa versus gracia que conecta. Una prevención que separa o una gracia que conecta. Ten esas dos cosas en mente. Por eso te decía, aquí hay una postura. Tú puedes asumir o ponerte en alguno de los dos lados. O puedes ver la iglesia con una prevención que te distancia, o puedes ver la iglesia a través de la gracia que te conecta, que te vincula a ella. Y la prevención parece ser una postura natural de una persona que llega a la iglesia. Una persona llega a la iglesia y es natural que cuando entra por la puerta inmediatamente asuma una postura de prevención. Si viene, por ejemplo, de un trasfondo católico, entra a alguna de nuestras iglesias donde la gente está dando palmas, donde la gente está caminando para un lado a otro, donde una cantidad de cosas que son diferentes a su tradición. Las personas se sienten intimidadas por las acciones, las palabras, las posturas, las prácticas, el vocabulario que usamos dentro de la iglesia. La persona llega y le decimos: siéntate, levántate, levanta las manos, di tal cosa, responde esto. Y él nota que la gente a su alrededor hace todo eso. Entonces, repito, es natural que una persona que llega a la iglesia sienta cierto nivel de prevención. Pero, por otro lado, también hay prevención de los que están en la iglesia con los que vienen por primera vez. Y a veces vemos la persona que viene por primera vez y inmediatamente intentamos observar si encaja o no en los modelos establecidos. Miramos su manera de vestir, quizás si es una persona que tiene marcas en su cuerpo, la forma de hablar, no se para, se queda sentado, no canta. Y entonces a veces, repito, la prevención resulta mutua. La prevención de quien viene, pero también la prevención de quienes están dentro de la iglesia. Observa lo que ocurrió en el versículo 26, miremoslo otra vez. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. O sea, Lucas nos está diciendo que Saulo intentaba acercarse, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. En el caso particular de la experiencia de Saulo, el temor de los discípulos no era infundado. Este hombre había sido un enemigo declarado, reconocido y activo. Seguramente en la comunidad, en la iglesia de Jerusalén, habían personas que experimentaron en carne propia o a través de algún familiar la persecución y el maltrato de parte de las acciones de este hombre. Dudar que ese Saulo, que ahora se aparece como una mansa paloma, fuera un discípulo, es completamente natural. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que Saulo no llega reclamando ese reconocimiento. Ah, pero yo cambié, ¿por qué me miran así? No, vea, ¿por qué están así tan prevenidos? Saulo es un hombre convencido de lo que Dios ha hecho al interior de su vida y sabe que su testimonio finalmente le permitirá corroborar lo que Dios ha hecho. Pero surge en medio de esa prevención natural una opción completamente distinta, y es la de Bernabé. De este personaje ya teníamos registro en los primeros capítulos de Hechos. Su postura radical y generosa cuando surgió
una evidente necesidad en medio de muchas familias, Bernabé no dudó un solo instante y vendió su heredad, trajo el fruto de la venta, lo puso a los pies de los discípulos, de los apóstoles, y les dijo: úsenlo como ustedes consideren para bendecir a los necesitados. Ese mismo Bernabé ahora es la persona que observa a Saulo, pero no con ojos naturales, sino con la visión propia de quien tiene ejercitado el discernimiento espiritual. A diferencia de la prevención de todos en la congregación, Bernabé se acerca. Bernabé cruza la frontera y le da a los apóstoles toda una información acerca de Saulo. Ahora, ¿cómo es que Bernabé le da a los apóstoles toda la información que les da sobre Saulo? Sencillo, porque se acercó, porque lo escuchó, porque conversó con él, porque seguramente le preguntó qué había ocurrido en Damasco, cómo fue que su vida fue transformada. Bernabé, a diferencia de la postura de todos que se distanciaron, Bernabé se acercó. Él llegó a un juicio que iba más allá de la prevención natural. Bernabé se decide por la gracia, extiende un puente que facilita el camino de la integración, de la comunión. Se podían decir muchas cosas del pasado de Saulo, pero este hombre, Bernabé, el hijo de consolación, opta por hablar de lo que Dios ha hecho. Reconocer que una persona ha tenido un encuentro real con el Señor solo es posible si te le acercas. Solo es posible si puedes apreciar su testimonio. Solo es posible si puedes reconocer el fruto. Y Bernabé se toma el tiempo para hacerlo. Mientras los demás prefieren estar distantes, él celebra el poder de la gracia de Dios en el nuevo discípulo. Y este es un desafío para nosotros. Personas llegan permanentemente a las distintas congregaciones, como a la nuestra, por ejemplo. Personas que necesitan una afirmación, un abrazo, un saludo, una oración, un acompañamiento. Quizás una mano extendida es suficiente para hacer ese puente y que esa persona pueda abrirse y la obra sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo opere en esa persona. Todo lo que Bernabé hizo fue extender un puente de gracia para que Saulo pudiera acercarse. Y eso es algo que podemos hacer tú y yo. Esos Bernabés que extienden puentes, que prefieren mirar con gracia y no observar con prevención, que se acercan para conocer y no se retiran para juzgar. Este es el desafío de la palabra para nosotros, que podamos ser esos Bernabés que extienden puentes, que son instrumentos de la gracia de Dios. Entonces recuerda, puedes asumir una postura de una prevención que separa, o puedes abrazar y manifestar una gracia que conecta. La segunda que encontramos ahí, vamos a llamarla comodidad que adormece o asignación que apasiona. Repito, comodidad que adormece versus asignación que apasiona. Otra vez,
Es una postura y aquí tenemos una vez más dos opciones. Bernabé logra su cometido y ahora Saulo se conecta con la congregación. El temor se ha disipado, la prevención ha bajado la guardia y Saulo ahora es mirado de una manera completamente distinta al interior de la comunidad de los discípulos. Incluso observa el verso 28, dice: y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ya estaba con ellos ahí. Ya era recibido ahí, pero sigue diciendo el texto, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Superada la etapa de la prevención, lo normal ahora es que Saulo comenzara a disfrutar la aceptación de su nuevo entorno, la comodidad que se experimenta al interior de un grupo donde tú eres recibido. Pero ¿sabes una cosa? Y voy a decir esto con temor y temblor, pero escúchame, a veces la dinámica al interior de las congregaciones nos adormecen. Comenzamos a vivir una experiencia tan gratificante, a reunirnos periódicamente, a cultivar relaciones de amistad, a hacer programas, a disfrutar de ciertas actividades, lo cual es espectacular y se convierte en algo tan placentero que sentimos como que es un club que no queremos que nadie más venga para que no se lo tire. Y a eso me refiero cuando hablo de que corremos el riesgo de adormecernos. Saulo nos desafía a asumir una postura distinta. Una postura que combina perfectamente la bondad de la comunión, lo bonito de la comunión, esa que disfrutamos con el cuerpo, pero también el llamado que todos hemos recibido a ser ministros de reconciliación. Este hombre está siendo edificado por la instrucción apostólica. Cuando Saulo se reunía, el que predicaba, el que enseñaba la palabra, era Pedro, o Juan, o Santiago, o Mateo. ¡Wow! Él está disfrutando de la instrucción apostólica, pero entiende que puede ser un instrumento en las manos de Dios para compartir el mensaje del reino. Y Lucas lo describe: hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Hablaba apasionadamente, comprometidamente en el nombre del Señor. Lo de Saulo era radical, lo de Saulo era apasionado. Y es interesante lo que ocurre cuando nos tensamos en un diálogo alrededor de un tema que nos apasiona. Pienso, por ejemplo, lo que nos ocurre a la mayoría de los hombres que nos gusta el fútbol. Tú no necesitas un curso, no necesitas incentivo, no necesitas empujones. De pronto, sin darte cuenta, terminaste enredado en una conversación con personas que están hablando de fútbol, que están argumentando, que están debatiendo, y entonces tú opinas y tú participas y tú controviertes y tú dices que estás de acuerdo y no. Y cuando menos nos percatamos, estamos hablando con un grupo de personas extrañas, con una familiaridad, con una libertad asustadora. Y a veces en medio de una fila, en alguna cafetería, en alguna parte, uno termina hablando con un grupo de perfectos desconocidos, porque de pronto uno se conectó a través de un tema que lo apasiona.
¿por qué nos cuesta tanto trabajo hablar del Señor? Y quizás es porque no es nuestra pasión. Es una verdad religiosa que hemos reconocido, pero no necesariamente la vida que nos ha transformado. En Saulo hay una pasión desbordante. Él no necesitó un curso, un ministerio de evangelismo. Él no necesitó una cruzada para participar de ella. Él hablaba de su pasión. Y es muy interesante porque uno puede observar la reacción de quienes lo escuchan. Seguramente algunos de los oyentes de Saulo reconocían a Jesús como el Señor de sus vidas y decidían entregarse por completo a Él, pero otros querían matarle. Ya había sucedido en Damasco y ahora pasa nuevamente en Jerusalén. Parece que quien conocía a Saulo no podía mantener una postura pasiva en relación a Cristo. O lo abrazaba apasionadamente o decidía matar a quien lo anunciaba, en este caso a Saulo. Y creo que eso es un reto muy puntual y directo para todos nosotros. Como te decía hace un momento en el ejemplo, nos trenzamos en conversaciones con cualquier persona de algo que nos apasiona. Estamos hablando de una noticia política, están hablando de los indocumentados en los Estados Unidos, estamos hablando de alguna de las del último discurso del presidente, y ahí nos metemos y terminamos hablando y participando del partido, de la selección, de una cosa y de otra. Que la obra del Espíritu Santo nos sacuda de la comodidad que hemos asumido y nos permita asumir una pasión que contagie a las personas que están a nuestro alrededor. Una transformación que viene de Dios y una pasión que se nutre en la intimidad siempre nos debe llevar a hablar y a mostrar a Cristo. Para hablar de Cristo no necesitamos un pasado perfecto, sino una comunión íntima que despierte una pasión desbordante. Recuerda, puedes asumir una comodidad que adormece. Estás allá en la iglesia, vas cada 8 días, tienes amigos en la iglesia, es un tiempo bonito, una comunidad bonita. O puedes abrazar una asignación que apasiona. No olvides, tú y yo somos ministros de reconciliación. Y te dije que eran 3. Finalmente, vamos a hablar de algo que he llamado entorno tranquilo o propósito claro. Y está muy en la línea de lo anterior, ¿no? Hablábamos de una comodidad que adormece. A veces creemos que el fin último de la iglesia es que se convierta en un entorno tranquilo, tranquilo para mí, para mi familia, para mis hijos. Pero realmente el entendimiento que debo alcanzar en la iglesia es que yo pueda tener claridad del propósito de Dios con la iglesia. Entonces, aquí las 2 opciones de esta postura son: o vemos la iglesia como un entorno tranquilo, o vemos la iglesia como el escenario del cumplimiento
del propósito de Dios. Y en esta parte final de nuestro pasaje, Lucas nos regala otro de sus resúmenes habituales que él hace a lo largo de todo el libro. Miremos nuevamente el verso 30 y 31. Dice: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Cuando supieron qué? Cuando supieron que lo iban a matar, que los griegos estaban también planeando matarle. Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando uno lee este resumen que nos hace Lucas, la interpretación primera es pensar que el tsunami de esa primera persecución que se da después de la muerte de Esteban está aquietándose y que la iglesia comienza a disfrutar de paz, de tranquilidad, de ausencia de conflicto. Y uno podría pensar que, claro, es lógico, coincide con la conversión de Saulo. Saulo es uno de los más aguerridos promotores de la persecución. Ahora se convierte al Señor, entonces la persecución se disipa. Y uno creería, repito, es la interpretación a priori que uno podría darle a este texto, que lo que Lucas está describiendo es un momento de la iglesia en que no hay dificultad alguna, pero hay algo que no cuadra. En dos relatos previos a esta declaración, hemos visto a un grupo de judíos que se confabula para asesinar a Saulo. ¿Y por qué quieren asesinar a Saulo? Por su mensaje. Por su mensaje. Por estar anunciando a Cristo. Los discípulos en Damasco se las ingenian para salvarlo, para moverlo a Jerusalén. Pero al llegar a Jerusalén, los judíos helenistas o griegos, como lo llama Lucas, se unen con la intención de matar a Saulo. Y nuevamente los hermanos intervienen para sacarlo a otra ciudad y posteriormente enviarlo a Tarso, su ciudad natal. Y aquí es donde yo debo entender que Lucas no está describiendo un entorno carente de problemas. Él no está hablando de un entorno tranquilo e inmune a cualquier dificultad. No, no, no. Por el contrario, la presión alrededor de la iglesia no ha cesado. Pero es que esta iglesia no tiene como uno de sus objetivos o metas la tranquilidad y el bienestar. Esta iglesia se ha afirmado en el propósito eterno de Dios. Esta iglesia lo que ha alcanzado es comprensión del propósito. Esta iglesia tiene claro el mensaje que debe exponer Cristo. Y aunque eso ha despertado el odio, la agresión, la hostilidad de quienes lo oyen, la iglesia está tranquila porque alcanzó comprensión del propósito. ¿Ves la diferencia? La iglesia está tranquila no porque alcanzó o porque se libró de los conflictos alrededor. La iglesia está tranquila porque alcanzó entendimiento del propósito. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria,
Por favor, observa el verso 31 con detenimiento. Tenían paz, eran edificadas, andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Esta iglesia tenía paz, pero repito, no era necesariamente la ausencia de conflictos, porque Lucas no ha cesado de describirlos. Esta es una paz que es el resultado del reconocimiento del príncipe de paz en medio de ellos. Esta es una iglesia que cada vez alcanza mayor comprensión de su asignación en la sociedad. Por eso disfruta de la paz de Dios. No es porque no tiene conflictos, no es porque no hay hostilidad. Vemos a la iglesia preocupada porque no maten a Saulo. La iglesia tiene paz, repito, porque entiende que su vida y su mensaje es el príncipe de paz. Pero esta es una iglesia que sigue siendo edificada. No ha dejado de madurar, de crecer, de avanzar hacia la perfección. Siguen siendo afirmados en la doctrina apostólica. O sea, es una iglesia que sigue dependiendo de la palabra, sigue nutriéndose de la palabra. Ahora no caminan temiendo a las autoridades romanas o a la élite religiosa judía. Ellos se mueven en el temor de Dios. Es una iglesia que tiene absoluta conciencia de la presencia de Dios en medio de ellos. Pero la descripción final es una joya. Esta es una iglesia que se fortalece en el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta iglesia no se fortalece por el carisma de Pedro, por la llegada de un hombre tan visionario como Saulo. No, esta iglesia se fortalece en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que edifica a los discípulos, los conduce en el temor de Dios y los envía en el poder del Espíritu Santo. Lo que Saulo capitalizó en su paso por Jerusalén, indudablemente fue clave en su formación. Recibir instrucción directa de los apóstoles, crecer y ser edificado en un entorno en el que finalmente es recibido por el que en un momento puntual fue protegido y finalmente fue enviado. Reitero, ese paso por Jerusalén y la congregación allí fue clave para el ministerio del gran apóstol Pablo. Saulo fue expuesto a una iglesia que no se acomodó, sino que impactó su entorno. Y aunque fue enviado a un escenario para su protección, ya en él estaba con absoluta claridad una visión clara de la iglesia que Dios levantaría en esa generación. Y escúchame, porque esto es lo que quiero dejar en tu corazón en esta mañana. Cada semana, cuando nos encontramos para celebrar la comunión, disfrutar juntos de la adoración,
cada semana cuando tenemos este contacto, hoy virtual, pero por lo general presencial, el gran desafío es que puedas afirmarte con mayor claridad en el propósito eterno de Dios para ti como iglesia y renunciar de una vez por todas a las expectativas de buscar tu propia tranquilidad. No nos congregamos porque este es un entorno tranquilo. Nos congregamos para alcanzar entendimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Saulo disfrutó en Jerusalén de una iglesia que lo recibió a pesar de su prevención natural. Una iglesia que caminó con él. Una iglesia que lo formó, que lo protegió y que finalmente lo envió. Y esa es mi oración, para que nuestra perspectiva de la iglesia donde Dios nos ha puesto se sintonice con la visión que hoy la palabra nos regala. Que podamos ver la iglesia como el Señor la ve. Que dejemos de asumir una postura que nos aleja a través de la prevención y abracemos una gracia que nos conecta en comunión. Que nos sacudamos de esa comodidad que nos adormece. Es lindo cada domingo reunirnos, disfrutar de un momento lindo de canciones, de adoración, de saludar a tantas personas que hemos aprendido a amar con el paso del tiempo, de disfrutar de una palabra y luego salir a casa, seguir siendo los mismos. Sacudirnos de esa comodidad que nos adormece y abrazar apasionadamente la asignación que el cielo nos ha hecho. Somos ministros de reconciliación. Que no haya un tema que nos apasione más que hablar de aquel que por su gracia y su misericordia nos arrancó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Una iglesia en la que tengamos claro cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Esta es una iglesia que discierne, que abraza con amor, que capacita, que protege con sabiduría y que depende del Espíritu Santo de Dios. Que Dios cambie nuestra visión de la iglesia y que podamos verla de esa forma, porque finalmente somos nosotros los que la conformamos. Cierra tus ojos un momento. ¿Cuál de estas posturas, consciente o inconscientemente, has asumido frente a la iglesia hoy? Quizás sigues siendo una persona prevenida, prefieres mantener la distancia, prefieres hacerte en la orilla para señalar y criticar. ¿O quieres ser uno de los Bernabés que Dios está levantando hoy en medio de su iglesia para extender puentes? Para ministrar gracia y para conectar a las personas.
con la comunión con el Hijo. El desafío de vivir en medio de una comunidad que edifica y que podamos expresar con claridad y radicalidad el nombre de Cristo Jesús. Qué lindo que podamos ser una congregación a la que cualquier Saulo pueda llegar porque muchos Bernabés estamos allí listos para recibirles, acompañarles, protegerles y enviarles en medio de la asignación que el Señor les ha dado. Hoy quiero desafiarte a que mañana mismo salgas apasionadamente a cumplir la asignación que el cielo nos ha hecho y que dejemos de lado esa comodidad que nos ha adormecido y que el modelo de Saulo y Bernabé se conviertan para nosotros en un verdadero ejemplo y desafío. Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias por el reto y el desafío de tu palabra a cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias por el lugar donde nos has plantado, por la congregación donde nos has puesto, Señor. Gracias porque hoy tu palabra ha desnudado muchas de las prevenciones que hemos tenido por años. Hoy queremos dejar de lado todo eso, abrazar el llamado de la gracia, responder apasionadamente a la asignación que tú nos has hecho y alcanzar entendimiento en el propósito para el cual tú nos has puesto aquí, en esta ciudad, en este país y en esta generación. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que podamos ser los Bernabés que muchos Saulos necesitan para dar el paso y entablar comunión con la iglesia. Y que podamos ser también esa iglesia que protege, acompaña y envía. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo grandote para todos, un abrazo especial. Comparte con otros el link de la predicación ahí en el canal de YouTube Pastor Ángel Encinales y que muchos otros puedan también ser edificados. Quizás eso es una bonita herramienta para comenzar a ejercitarnos en ese llamado a extender puentes, a cruzar fronteras. Un abrazo especial y no olvides, Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.